Hola, bienvenidos al canal de formación del CAD del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha. En este vídeo os vamos a enseñar cómo utilizar la aplicación, la hoja de cálculo que ha generado el CAD para estimación de ayudas de los programas 3 y 4 de los fondos Next Generation. Lo primero os vamos a explicar dónde la podéis descargar. Desde la misma página del CAD, dentro del botón de ayuda rehabilita, el botón Next Generation, y veréis que hay un enlace para descargar la calculadora. La segunda manera, la segunda opción es a través de la página de Rehabilita, en el botón de ayudas a la rehabilitación, edificios privados, viviendas, fondos Next Generation, y podéis elegir tanto el programa 3 como el programa 4. Una vez que estéis dentro, en el menú de la izquierda, veréis que tenéis aquí un enlace a la calculadora de las ayudas. Os remitirá a la página del CAD. Una vez que la tengáis descargada, vais a ver más o menos algo parecido a esto de aquí. Veréis que la hoja de cálculo tiene bastantes pestañas y os vamos a explicar un poco en qué consiste cada una. Luego volveremos a esta primera para enseñaros, para hacer un ejemplo y que veáis cómo funciona. La primera es donde vamos a volcar los datos de los XML de la certificación energética, tanto de la inicial como de la final. La segunda es la de ayudas del programa 3, donde veremos en las celdas de color gris van a ser celdas que vamos a tener que rellenar sí o sí con datos necesarios. Por ejemplo, aquí tenemos número de viviendas, superficie de locales, etcétera. Y luego en los apartados que ahora están vacíos, que están en blanco y en color rojo, aparecerán los datos que hemos cargado desde los XML. En la pestaña de ayudas P4 es lo mismo, pero para el programa 4. Luego tenemos el de impresos JCCM ayudas 3, donde se van a volcar los datos resultantes que hayamos calculado en las pestañas ayuda P3 en el caso de ayudas 3 o ayudas P4 en el caso del impreso de las ayudas 4. Luego tenemos aquí otra pestaña donde vamos a ver un listado de los cerramientos que hemos incluido en la certificación energética de la inicial. En este caso tendremos los cerramientos, los huecos y los puentes térmicos. También tenemos en la siguiente los de la envolvente final, o sea, los de la certificación energética final, los mismos datos, cerramientos, huecos y puentes térmicos. Luego tenemos una que es capas opacos, donde vamos a ver las diferentes capas de los cerramientos que hemos definido en nuestro programa de certificación energética. En este caso hay que hacer un inciso y que es dependiendo del programa que utilicéis, este apartado va a aparecer vacío o va a aparecer con datos. Si utilizáis C3X, por algún motivo, cuando sacamos la certificación y el archivo XML, los datos del cerramiento no aparecen. Entonces, como no aparecen, no van a aparecer en esta pestaña. Y por último tenemos una que se llama Origen de Datos XML, que es una plantilla que hace referencia a la primera y donde nos dice los tipos de datos que vamos a exportar de nuestro XML, donde se encuentran dentro del XML. Hay un documento de referencia al que luego entraremos para que veáis de lo que os estoy hablando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo para que veáis el funcionamiento. Lo primero que tenemos que hacer es cargar el XML inicial, presionando el botón superior, cargar XML inicial, y vamos a ir a la carpeta donde tengamos nuestro XML. Lo cargamos y vemos que aparecen los datos del XML inicial, tanto los datos que o sea, que son de la certificación energética de nuestra obra, como los de las medidas de mejora que hayamos podido implementar. Luego vamos a cargar el XML de la certificación energética final. Hacemos lo mismo, lo buscamos
y vemos que aparecen aquí los datos de la certificación energética final. Ya con estos datos vamos a ir, por ejemplo, a la pestaña de ayudas del programa 3 y vemos que siguen apareciendo los datos en blanco. Damos por buenos estos datos que tenemos en gris, en las celdas de color gris, y para importar los datos del XML tenemos que presionar el botón que está en la parte superior de la hoja, el de importar datos XML de las certificaciones energéticas. Le damos y vemos que automáticamente nos ha trasladado todos los datos. Una vez que tenemos eso, tenemos que decidir con qué queremos comparar nuestra certificación energética inicial, y en este caso tenemos que la comparamos con la final, pero también podemos compararlo con la medida de mejora número 1, con este dato de aquí, la medida de mejora número 2 o la número 3. Veis que cada vez que modificamos los datos varían. En este caso vamos a dejar con la medida de mejora, con la final, y en el caso de las ayudas 4, el funcionamiento es el mismo. Tiene algún dato menos, pero vamos a dar por buenos los que son los datos que están en gris. Presionamos el botón de importar datos y veréis que las casillas que estaban en blanco aparecen ahora rellenadas. Y lo mismo, tenéis que poner con qué queréis comparar. Si en algún momento veis que este dato de aquí no coincide con el dato que tenemos en la tabla que hemos cargado, lo único que tenéis que hacer es volver a seleccionar, elegís una de las mejoras y seleccionáis otra vez, por ejemplo, en este caso, que vais a comparar con la certificación energética final. Podéis comprobar luego que tanto los datos del programa 3 como del programa 4 se van a trasladar automáticamente a estas dos pestañas. Estas dos pestañas nos van a ayudar luego a la hora de rellenar los datos que nos van a solicitar durante el trámite de las ayudas en la página de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo que vamos a tener que hacer es ir a los apartados que vienen marcados, que por ejemplo viene el 9, el 11, el 12, el 13 y el 14, y coger estos datos y llevarlos directamente a la página de la Junta. En la pestaña de los datos del envolvente inicial, lo que os he comentado antes, veis que aparecen los datos de los cerramientos que hemos definido en la certificación energética, de los huecos y de los puentes térmicos. En el datos del envolvente final, lo mismo, pero de la certificación final. Y luego en la capa de opacos, veréis que en este caso aparece vacío. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos utilizado C3X para hacer nuestra certificación energética. Vamos a cargar un ejemplo que tenemos hecho con Hulk para que veáis el cambio. Ya lo hemos cargado, nos vamos a opacos y vemos que aquí nos aparecen tres cerramientos. O sea, tres cerramientos con sus diferentes capas que se corresponden con estos tres cerramientos de aquí. Y ya por último, lo que os he comentado en esta pestaña nos indica dónde están los datos que tenemos, o sea, que nos aparecen aquí en nuestra certificación energética, y también, o sea, tanto en el XML como en el PDF que generamos cuando hacemos la certificación energética. Lo que vamos a hacer es abrir el documento, en el cual, si bajamos un poco, podemos ver en este apartado de aquí, en la tabla 2, los elementos del informe XML, donde nos indica el campo, la etiqueta y el ID, que es donde nos indica la posición en la cual se encuentra el dato dentro del PDF que generamos con la certificación energética. Por ejemplo, si bajamos al final del documento, podemos ver
O sea que esta es la estructura del PDF que generamos con la certificación energética y vemos que cada campo, cada apartado tiene un número que se corresponde con el ID. Por ejemplo, si buscamos un dato, por ejemplo este de aquí, el dato 35, subimos a la tabla que hemos visto anteriormente y tenemos que buscar el correspondiente al ID 35 y nos dirá el tipo. Esta es la línea donde se encuentra, o la etiqueta donde se encuentra dentro del XML, y aquí nos dirá qué tipo de dato es. Pues en este caso es un tipo de cerramiento perteneciente a la envolvente térmica según la clasificación del DBHE y se llama fachada. Y bien, básicamente esto es lo que os queríamos explicar. Como veréis, el funcionamiento de la hoja de cálculo es bastante sencillo y creo que facilita bastante la labor de gestión de las ayudas, sobre todo la de trasladar los datos desde la certificación energética a la página de la Junta. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta más concreta, podéis llamarnos por teléfono, escribirnos un correo electrónico a la dirección del CAT, o también podéis llamar o escribir un correo electrónico a los compañeros y compañeras que están ahora en las oficinas de rehabilitación. Pues nada, un saludo y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.